Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gozo estar aquí nuevamente cantando al Señor, alabando su nombre. Hoy vamos a continuar con la predicación expositiva del libro de Lucas. Y en esta ocasión quisiera que me acompañen al capítulo 3. Vamos a estar predicando lo que el Señor nos va a enseñar en los versos 1 al 22 del capítulo 3 de Lucas. Y en lo que ustedes buscan el pasaje en sus Biblias, quisiera que pensáramos un momento en alguna ocasión en la que han estado en la autopista dirigiéndose hacia algún lugar importante. Regularmente la salida no aparece de repente. La salida suele tener algunos avisos, unos carteles de antemano. Y por lo regular uno va a ver un primer anuncio que diría algo así como esto: Washington, D.C., salida en 1 milla. Luego uno vería otro cartel que dice Washington, D.C., próxima salida. Y luego uno vería un tercer anuncio que sería el cartel de la salida misma, que diría algo como Washington, D.C., y tendría unas flechas señalando a la salida. Ninguno de estos carteles es el destino, pero estos carteles nos ayudan a encaminarnos en la dirección correcta. Pero de nada sirve haber visto cada uno de los carteles, haber identificado cada cartel, si cuando llega a la salida uno no se desvía y la toma. Hoy vamos a ver que Dios a lo largo de la historia de la redención nos ha dejado señales que nos apuntan a que Jesús es la salvación de Dios. Pero de nada sirve haber visto todas estas señales si no tomas una decisión al respecto. Si Jesús es la salvación de Dios, necesitas confiar en Él. Este sermón va a estar dividido en 3 puntos: la salvación proclamada por Isaías, la salvación proclamada por Juan y la salvación proclamada por el Padre. Y antes de comenzar a ver lo que el Señor nos tiene que decir en estos textos, vamos a leer el pasaje completo. Lucas capítulo 3, versículos 1 al 22. Dice así la palabra del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abalinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan le respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, le respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario.
Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo amado. Te damos gracias porque Él fue obediente. Te damos gracias porque Él es un sumo sacerdote para nosotros que intercede. Y gracias a su intercesión nosotros podemos estar aquí predicándole, exaltando su nombre. Podemos tener certeza de que tú nos escuchas. Yo te ruego, Señor, que tú me ayudes para que yo pueda exponer con fidelidad el texto, que no me permitas desviarme de la enseñanza que tú tienes para nosotros en este pasaje. Me encomiendo a ti y rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dijimos, vamos a estar dividiendo este pasaje en 3 puntos. Y antes de pasar al primer punto, quisiera que viéramos un breve marco histórico que nos presenta Lucas en los primeros 2 versículos. Lucas quiere que nosotros, antes de presentar a Jesús como la salvación de Dios, él quiere que entendamos que creer que Jesús es la salvación de Dios es razonable. Lucas quiere que nosotros consideremos que tenemos una fe razonable. Si usted se fija en los primeros 2 versículos, va a notar que Lucas menciona una fecha definida. Menciona 5 autoridades políticas que pueden ser reconocibles en la historia. Menciona a 3 autoridades religiosas históricamente verificables y tiene un listado de lugares geográficos que con exactitud, unido a la información anterior, pueden ubicarnos en el primer siglo. ¿Por qué todos estos datos son tan importantes? Mis hermanos, porque Lucas no presenta el Evangelio como algo abstracto. Lucas está presentando el Evangelio como un acontecimiento real, verificable en la historia. Así que cuando usted se tope con alguno de estos burladores de la fe, una persona que quiera decir que solamente cree en lo que puede verificar, bueno, bienvenido al cristianismo. El cristianismo es verificable. Nosotros no necesitamos de la fe para saber que esto es cierto. Nosotros necesitamos de la fe para confiar en esto. Pero no hace falta fe para creer que estas cosas acontecieron de la forma que están narradas. Ahora, creer que estas cosas pasaron no es suficiente. Hay que depositar la confianza y para eso hace falta fe. Y vamos a ver que por la naturaleza de estos eventos, una naturaleza sin igual en la historia humana, también es razonable poner nuestra confianza en estos eventos de la salvación.
Vamos entonces a entrar de lleno en nuestro primer punto, la salvación proclamada por Isaías. Lucas capítulo 3, versículos 2 al 6. Lo primero que quiero que notemos, hermanos, es que en el verso 2 se nos dice que vino palabra de Dios a Juan, ¿en dónde? ¿En dónde vino palabra de Dios a Juan? En el desierto. ¿Por qué Lucas se toma el tiempo, se toma la tinta para explicar específicamente qué fue en el desierto? Bueno, la respuesta está en el versículo 4. Había una profecía del profeta Isaías que hace alusión a Isaías capítulo 40, versos 3 al 5, que dice, voz del que clama en el desierto. Por eso Lucas quiere situar a Juan en el desierto, porque Lucas está diciendo, esto ya había sido anunciado. Ojo, llegó el momento. Aquí está el profeta que preparará el camino del Señor. Hagan derechas sus sendas. Entonces, para ponernos en contexto, Juan aparece en un periodo de silencio. El pueblo de Israel había quebrantado el pacto de Dios y Dios durante 400 años no les dijo una sola palabra por medio de sus profetas. Dios guardó silencio por 400 años. Y en medio de este silencio aparece esta figura que habla con esa autoridad, con esa unción del Espíritu, y viene proclamando el mensaje de Isaías y a preparar el camino del Señor. El ministerio de Juan el Bautista básicamente iba a consistir en preparar el camino del Señor por medio de predicar un bautismo de arrepentimiento y anunciar al pueblo de Israel las buenas nuevas de salvación en Cristo. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de Isaías? Vemos aquí en los versos 4 y 5, 4 al 6, el mensaje que Juan estaba predicando de Isaías. Note en el versículo 6, ¿cuál era el mensaje de Isaías? Y toda carne verá la salvación de Dios. Y eso es precisamente lo que ocurrió unos versículos más adelante en el bautismo de Cristo. Toda carne vio la salvación de Dios. Dios encarnado fue visible. La gloria de Dios descendió y nosotros pudimos ser testigos de la gloria de Dios hecha carne. La salvación, mis hermanos, es de Dios. Cristo es la salvación. Ahora, ¿cuál era la otra parte del mensaje de Isaías? No era solamente que la salvación era de Dios, era que había que preparar los corazones. Mira lo que dice los versos 4 y 5. Dice, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, todo valle será rellenado. Hermano, aquí está hablando de los corazones. Piense por un momento en estas descripciones. Hagan derechas sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. ¿Cuántos de ustedes llevan años orando por una persona que usted ama con todas sus fuerzas, pero no conoce al Señor? ¿Cuántas personas llevan orando por alguien por años? Por más de 5 años. ¿Cuántos llevan más de 5 años orando por alguien así? Más de 7 años. Más de 10 años. Más de 15 años. Más de 20 años. Les digo, hermanos, Dios tiene el poder para venir con una aplanadora y a coger ese corazón que está torcido, enderezar el camino, coger toda montaña y removerla y hacer un llano hermoso, listo para recibir a Cristo. Pero no puedes dejar de orar. No dejes de orar. Hoy cuando llegues a tu casa, ora por esa persona. Mañana, ora. El martes, sigue orando. ¿Qué va a hacer el miércoles? Orar. Ruégale al Señor, Señor, dirígeme. ¿Cómo le presento el Evangelio? Dame oportunidades. No te rindas, hermano. Son personas que amamos,
pero la salvación es de Dios. Y el corazón más áspero, el corazón que uno dice, pero y este no tiene remedio. Esos son los que más gloria traen a Cristo, porque nadie esperaba algo así, pero ¿sabe qué? Dios tiene el poder para coger ese corazón de piedra, arrebatarlo y poner un corazón de carne. No te rindas, sigue orando. Este fue el mensaje de Isaías. Es un mensaje de esperanza. La salvación es del Señor. Pero ¿cuál fue el mensaje de Juan? Esto me lleva al segundo punto de nuestro mensaje. Vamos a ver la salvación proclamada por Juan, versículos 7 al 20. Lucas capítulo 3, versos 7 al 20. Note en el versículo 18 que dice que Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Las mismas buenas nuevas de Isaías. Era un mensaje de buenas nuevas. Pero mis hermanos, el evangelio no representa buenas nuevas para quienes quieren seguir viviendo en su pecado y aborrecer la santidad. Para esas personas, el evangelio son duras palabras de juicio. Mire lo que dice los versos 7 y 8. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían a él para que él las bautizara. Mire a quién le estaba hablando. Eran personas que iban a bautizarse. Camada de víboras, que él les enseñó a huir de la ira que vendrá. Hermano, ¿ustedes se imaginan un culto aquí? El bautismo ahí, y vienen 5 personas a bautizarse y el pastor Alejandro le dice, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? No parecería ser la mejor representación de un bautismo, ¿verdad? Pero es que aquí Juan no le estaba hablando a cualquier grupo de personas. Juan aquí estaba hablándole a hipócritas, recaudadores de impuestos que utilizaban su posición para estafar a la gente, soldados que abusaban de su autoridad para quitarle el dinero a la gente y acusarlos falsamente. En general, él estaba hablándole a personas, a religiosos hipócritas que iban a bautizarse públicamente con un bautismo de arrepentimiento, mientras en sus vidas vivían públicamente en el pecado, abusando y pisoteando lo que representa una vida de arrepentimiento, viviendo totalmente contrario a eso. Ese es el tipo de personas a las que Juan le dice camada de víboras. Pero, hermanos, no estoy diciendo que Juan estaba predicando otro evangelio a esas personas. El evangelio es uno. Pero lo que quiero que entendamos es que el evangelio es uno, pero el evangelio se adapta a la necesidad de cada persona. No se le predica igual a todo el mundo. Y vamos a ver que aquí Juan le dijo camada de víboras a recaudadores de impuestos, pero yo quiero que ustedes vean cómo Jesús habló con un jefe de los recaudadores de impuestos que a diferencia de estos otros estaba arrepentido. Acompáñeme al capítulo 19 de Lucas, en los versos 1 al 10. Y no lo vamos a leer todo por causa del tiempo, pero quiero que noten específicamente el versículo 8. Estamos aquí hablando de Zaqueo. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Y miren lo que, a diferencia de estos otros, miren lo que Zaqueo dice a Jesús. Señor, para ponernos en contexto, recuerden, los recaudadores de impuestos en esta época eran personas que eran considerados lo peor de la sociedad porque eran estafadores. Usualmente cobraban más de lo que tenían que cobrar para ellos enriquecerse injustamente. Explotaban a la gente. Y miren la respuesta de Zaqueo. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que ha causado ese mal y dice, mala mía, no.
Perdón, no. Zaqueo estaba buscando restituir el mal que había hecho. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús en este caso a una persona que estaba arrepentida y mostrando frutos dignos de arrepentimiento? Versos 9 y 10. Hoy ha venido la salvación, víbora. No, ¿verdad que no? No le dice víbora. ¿Qué es lo que dice? Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. A los otros les dice, ¿ustedes hijos de Abraham? No, porque ustedes no tienen frutos dignos de arrepentimiento. No importa si ustedes vienen de la sangre del linaje de Abraham, pero tú que eres arrepentido, tú sí eres un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo reconoció que estaba perdido. Por eso encontró la salvación. Porque Cristo vino a salvar los que están perdidos, no los que piensan que están bien. Si tú no reconoces que tú estás perdido, el evangelio que hay para ti es el evangelio de juicio. Así es que vemos aquí que el evangelio fue adaptado a la situación. Dos personas similares, pero una estaba arrepentida y otra no. Pero dijimos que no es que había un evangelio diferente. Jesús también predicó muy duramente a religiosos, falsos religiosos. Mire lo que dice en el capítulo 11 de Lucas, en los versos 37 al 54, vamos a leer solamente 37 y 38, donde el Señor se encuentra con un escenario más parecido al de Juan. Aquí hay personas que proclamaban ser estos religiosos, como aquellos que iban a bautizarse, sin dar los frutos de arrepentimiento. Aquí hay un escenario similar. En este caso es con fariseos. Y aquí un fariseo viene y le dice a Jesús, le pide que coma con él. Y podemos ver que Jesús se sienta a la mesa sin hacerse el enjuague ceremonial que practicaban los fariseos de manera legalista. ¿Y cuál fue la respuesta del fariseo? El fariseo se indigna, porque Jesús no era un legalista como ellos. Ahora, ¿cómo llama Jesús a los fariseos después de esto en los versículos 40 y 44? ¿Cómo los llama? Versículos 40 y 44. Necios y sepulcros. Juan les llamaba víboras y el Señor les llamaba sepulcro. No hay mucha diferencia. Era el mismo mensaje. Y Juan les decía quién les enseñó a huir de la ira venidera. Y en los versos 42 al 44 el Señor les decía una y otra vez, ay de ustedes. El mismo mensaje que predicó Juan el Bautista era el mismo mensaje que predicaba el Señor Jesucristo. Simplemente que se adaptaban a la audiencia. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que yo te animo? No tengas miedo en levantar tu voz con firmeza y ser fiel al Evangelio contra religiosos hipócritas. Si en alguna ocasión yo me encuentro en un avión con Cash Luna al lado, usted puede estar seguro que yo le voy a decir que él es una víbora. Pero si yo me encuentro con una persona que puede haber cometido los pecados que sea y diga una persona como yo no tenga salvación, usted puede estar seguro que yo le voy a decir, no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. Hermano, el Evangelio se adapta a la audiencia. No te tiemble la voz en levantar tu mano con firmeza contra quien necesite ese mensaje, pero tampoco hagas leña del árbol caído. Cuando hay una persona que está arrepentida, que está tirada en el suelo en arrepentimiento, no hay que patearlo en el suelo. El Señor habló con ternura cuando había que hablar con ternura y habló con firmeza cuando había que hablar con firmeza. Y nosotros debemos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Juan estaba diciendo que quien les había enseñado a huir de la ira venidera.
¿de qué ira está hablando aquí Juan en el verso 7? Vamos a volver al capítulo 3, versículo 7. Bueno, aquí, si ustedes pueden ver a lo largo del capítulo, especialmente los versos 16 y 17, Juan menciona 3 tipos de bautismos. Y uno de estos bautismos se refiere a esta ira venidera. Uno de los bautismos es el bautismo que hacía Juan, que era el bautismo en agua para arrepentimiento. Y esto es un símbolo de la limpieza del corazón por medio de la obra que hace el Espíritu Santo. Ahora, los otros 2 bautismos, y sí son 2, no es uno, cuando dice que el Señor les bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, no es que hay un bautismo que es con Espíritu Santo y fuego, es que hay un bautismo con el Espíritu Santo y hay un bautismo con fuego. Y el bautismo del Espíritu Santo es era para aquellos que por medio de la fe genuinamente abrazarían el mensaje de arrepentimiento que estaba predicando Juan. A esas personas Jesús les iba a bautizar con el Espíritu Santo. Pero aquellos que rechazaran arrepentirse de sus pecados, para ellos les estaba reservado un bautismo con el fuego de la ira de Dios. Y ese es básicamente la ira venidera de la que habla Juan. Pero hay otro detalle importante con relación a esta ira. Si vamos al verso 9, dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El hacha ya estaba puesta. Aquí está hablando de un juicio inminente, algo que ya estaba a punto de ocurrir. Dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta ira no está hablando del día del juicio final. ¿A quién Juan le estaba diciendo el hacha ya está puesta? ¿A quién específicamente Juan le estaba hablando? ¿Cuál era la audiencia? Eran judíos. Eran los judíos. Miren, hermano, la misericordia de Dios. El pueblo de Dios le había dado la espalda a quien había misericordiosamente hecho un pacto con ellos. Dios no tenía que hacer un pacto con ellos. Pero Dios en su misericordia les prometió grandes bendiciones. Ellos pisotearon el pacto. Ellos desobedecieron del pacto y Dios les dijo que si ellos desobedecían iban a ser cortados. Aquí Juan le está dando una oportunidad más. Había ya 400 años de silencio, pero aquí Juan le está diciendo, no es muy tarde, arrepiéntanse. Dios es misericordioso. Por 400 años hubo silencio, pero todavía hay una última oportunidad. Arrepiéntanse. El hacha ya está. Si no se arrepienten, esta es la última. Si no se arrepienten, van a ser cortados. ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Se arrepintieron? Crucificaron a Jesús. Pero hermano, tú y yo no somos diferentes a ellos. Tú y yo no somos diferentes, si no es porque Dios en su misericordia decidió tomar ese corazón de piedra y arrancarlo de nuestro pecho y ponerlo de sangre. Yo probablemente si hubiera vivido en esa época, hubiera sido uno de los que gritó crucifícale. Yo le doy gracias a Dios que Él tuvo misericordia de mí. Pero hermano, de la misma manera que Cristo vino en juicio, con un juicio de un bautismo de fuego para los no arrepentidos, de esa misma manera Él va a venir con juicio del bautismo de fuego de la ira de Dios contra todo aquel que no reconoce que Jesús es la salvación de Dios y confía en Él. ¿Confías tú en que Jesús es la salvación de Dios? No te estoy preguntando si tú lo crees. ¿Tú confías en eso? ¿Esa es tu confianza? Nosotros necesitamos confiar en eso. Pero no solamente eso. Si nosotros confiamos en eso, ¿cómo dice Juan que se evidencia que realmente estamos confiando en eso? Que
nosotros hemos sido genuinamente bautizados con el Espíritu. ¿Cómo se evidencia eso? Según Juan, porque vamos a producir frutos dignos de arrepentimiento. Eso es la manera en la que nosotros podemos examinarnos si realmente mi fe es genuina. ¿Estoy yo produciendo los frutos dignos de arrepentimiento? Eso nos lleva a una pregunta lógica. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Hermano, en resumen, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire los versículos 10 al 14, Lucas capítulo 3, versículos 10 al 14. Juan se dirige a las multitudes y ¿qué es lo que dice? El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. La túnica era una prenda interior que solamente se necesitaba una. La gente usaba una solamente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Juan? No seas codicioso. Tienes más de lo que necesitas. ¿Para qué estás acumulando más de lo que necesitas si el que está al lado tuyo no tiene nada? Lo que estaba diciendo Juan era algo totalmente razonable. No está diciendo quítate tu túnica y dásela al otro. No, es que Dios te ha dado abundancia. Y si te ha dado abundancia, es para que seas misericordioso con las otras personas. Lo mismo le dice con el que tiene que comer, que comparta con el que tiene, con el que no tiene. Aquí Juan no le está diciendo que le quite la comida a su hijo y deje a su hijo sin comer para alimentar al otro. Lo que él está diciendo, mira, de la abundancia que Dios te ha dado tanto, no es para que acumules más de lo que necesitas, es para que tú puedas mostrar misericordia para con el que no tiene, para que tú puedas mostrar amor para con tu prójimo. Sé misericordioso. ¿Qué le dice a Juan a los recaudadores de impuestos y a los soldados? Que el que está en posición de autoridad no ejerza opresión ni se enriquezca injustamente. En resumen, no abuses de tu prójimo. Si tú estás en una posición en la que tú eres jefe o tú eres supervisor o en alguna posición de autoridad, incluso si tú trabajas en servicio al cliente, cuando tú estás en un servicio al cliente, una persona está a la merced tuya de que tú lo puedas ayudar. ¿Cómo tú actúas en esos momentos? ¿Abusas de tu autoridad? ¿O realmente eres una persona que mira a las personas con compasión y trata de ayudar? Estos son los frutos dignos de arrepentimiento. Es simplemente vivir amando al prójimo. Así es que estamos viendo que Isaías proclamó la salvación apuntando a Cristo. Juan aquí proclamó la salvación apuntando a Cristo. Incluso vimos que en la lectura que unas personas pensaban que era el Cristo. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? No, espérate. A mí no. Viene uno que es mayor que yo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. A él es al que tienen que mirar. A mí no. A él es al que tienen que mirar. Juan apuntó a Cristo. Y vamos a ver ahora que el Padre también apuntó a Cristo, no sin primero ver que incluso el autor de la carta, Lucas, está apuntando a Cristo también. Miren lo que dicen los versos 19 y 20. En los versos 19 y 20 vemos que Lucas está narrando el encarcelamiento de Juan. Pero el encarcelamiento de Juan el Bautista no ocurrió aquí, ocurrió después del bautismo. ¿Por qué razón Lucas decide poner el encarcelamiento de Juan aquí? Porque Lucas nos quiere apuntar a Cristo. Lucas quiere cerrar. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Mírenlo a él, no me miren a mí, mírenlo a él. Y eso es lo que está haciendo Lucas. Ok, ya presentamos el ministerio de Juan, vamos a cerrar el tema de Juan para ahora mirar a Cristo sin distracciones. ¿Y saben cómo también podemos corroborar eso? Si ustedes leen después el pasaje del bautismo de Cristo, Juan no es mencionado. No se menciona a Juan. Y Juan es quien estaba bautizando al Señor. Está implícito porque dice que la gente iba a bautizarse y quien bautizaba era Juan. Pero aquí Lucas ya sacó a Juan de la escena
para que ahora, en el bautismo de Cristo, Juan era un protagonista en todo momento, pero Lucas no quiere que Juan siga siendo un protagonista. Lucas aquí quiere sacar a Juan de la escena para que ahora nos enfoquemos en Cristo. Isaías apuntó a Cristo, Juan apuntó a Cristo, Lucas nos está apuntando a Cristo y ahora vamos a ver que el Padre apuntó a Cristo. Y esto nos lleva al tercer y último punto del sermón, la salvación proclamada por el Padre, versos 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Antes de exponer la enseñanza de estos dos versículos, quiero que notemos que aquí vemos una manifestación simultánea de Cristo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como paloma y del Padre hablando. Esto derriba la herejía del modalismo. Eso es una falsa doctrina que dice que hay una sola persona, que Dios no son tres personas, es una sola, pero que a veces se manifiesta como el Padre, a veces se manifiesta como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. Eso no es lo que vemos aquí. Aquí vemos de manera simultánea las tres personas de la Trinidad manifestándose. Así es que cuando alguien le diga algo como eso, usted puede decirle no. En el bautismo de Cristo vemos a las tres personas manifestándose de manera simultánea. Eso es un paréntesis. No es la enseñanza principal que queremos ver en esta parte del texto. Pero vamos a ir a ver qué es lo que podemos extraer de estos dos versículos que, así cortitos como son, están impregnados de mucho contenido. Esta pequeña sección funciona como una especie de bisagra que conecta la primera sección del libro, los primeros 3 capítulos, y esto junto con la genealogía que vamos a ver a continuación la semana que viene, conectan el mensaje de Isaías y todo el prólogo del libro, estos 3 primeros capítulos, con la próxima gran sección del libro, que es el ministerio de Cristo en Galilea. Pero note que en esta sección hay un dato importante, y es que en el bautismo el Padre proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es bien importante porque luego en la cronología, eso se va a ver la semana que viene, la cronología cómo termina, con Cristo siendo hijo de Adán, hijo de Dios. Y esto no es coincidencia. A mí siempre me llamaba la atención por qué Lucas puso la cronología en el capítulo 3. Yo decía, la genealogía en el capítulo 3. A mí eso no me hacía ningún sentido, pero ¿por qué la genealogía en el capítulo 3? Debería ser el principio como Mateo. Pero es que la genealogía está así, con el bautismo de Cristo, están relacionados. Lo que se quiere dar a entender aquí es conectar a Cristo con dos cosas, con su relación con Adán y su relación con Dios, porque Él es el Hijo de Dios, pero también con su relación con Adán, y ahora lo vamos a ver porque esto es importante. Pero no vamos a hablar más de la genealogía, eso es un tema de la predicación de la semana que viene. Ahora, ¿por qué Cristo, y esto es algo que también nos pone a pensar, ¿por qué Cristo se estaba bautizando con un bautismo de arrepentimiento si no él no tenía pecados de que arrepentirse? Él no era pecador. ¿Por qué estaba yendo a bautizarse con un bautismo de arrepentimiento? Hermanos, porque Cristo no se estaba bautizando para representar el perdón de sus pecados, sino en preparación para asumir su rol como sumo sacerdote y así cargar sobre sí, ser guiado por el Espíritu Santo hacia la cruz y cargar sobre sí los pecados tuyos, los pecados míos y los pecados de todos los suyos. Esa es la razón por la que Cristo estaba bautizándose con el bautismo de Juan. Y voy a tratar de probar esto en un momento, pero el tema del sacerdocio de Cristo es un tema muy importante a lo largo de todo el libro de Lucas. Tiene muchas alusiones. Incluso el libro termina con un lenguaje completamente sacerdotal. Si usted se va
al final, capítulo 24, versos 50 y 51, ¿qué es lo que Cristo hace? Él levanta sus manos, bendice a sus discípulos y mientras lo está bendiciendo, asciende a los cielos. Bendecir con las manos levantadas eran lo que hacían los sacerdotes. Eso se puede ver en el libro de Levítico, capítulo 9, verso 22. Era una función sacerdotal. Ahora imagínense esa escena. Lucas no termina el libro dejándonos la imagen de Cristo en un trono. Él está en su trono. Pero miren la imagen con la que Lucas nos deja. Cristo ejerciendo su sacerdocio con sus manos hacia los discípulos, diciéndolo, yo voy a interceder por ustedes. Mientras se va, cuando ustedes vayan a predicar el Evangelio, yo voy a estar con ustedes, no van a estar solos. Pedro, tú caíste, pero si pecas otra vez, abogado tienes para con el Padre. Yo voy a estar intercediendo por ti. Y eso es lo mismo que aplica a cada uno de nosotros, hermanos. El Señor está ejerciendo su sacerdocio. El Señor está intercediendo por nosotros. Esa es la razón por la que tú y yo podemos tener garantía de que no vamos a perder la salvación. Es porque Él continuamente está intercediendo para garantizar nuestra salvación. Ahora, ¿por qué decimos que el bautismo de Cristo es la iniciación de su sacerdocio? Bueno, en el libro de Hebreos vemos que el sacerdocio, que Cristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto, y aunque está conectado con el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, el sacerdocio levítico era una sombra del sacerdocio de Cristo, y eso es lo que queremos ver ahora muy brevemente. Si usted busca, no vamos a ir ahí por causa del tiempo, espero que confíen que es cierto, y si no lo pueden anotar y buscarlo después, no confíen nunca en que lo que se le está diciendo es verdad, hay que corroborarlo. Pero si lo quieren buscar, Números capítulo 4, verso 3, ustedes pueden ver ahí que uno de los requisitos para ser sacerdote es que había que tener de 30 años hacia arriba. Eso es un requisito, tenía que tener de 30 años hacia arriba. Luego, en Éxodo 29 y Levítico 8 vemos otros dos requisitos. Uno era el lavado ceremonial, donde el sacerdote tenía que ser lavado en agua. Y también estaba la unción ceremonial, donde el sacerdote tenía que ser ungido con aceite. ¿Se les parece esto en algo al bautismo de Cristo? El Señor, mire lo que dice, como empieza la genealogía en el versículo 23. Cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años. ¿Ven por qué es importante cada detalle? Aquí lo que Lucas nos está diciendo es que nos está conectando a Cristo con el sacerdocio. Él esperó hasta los 30 años porque ese sacerdocio era una sombra de su bautismo. Cuando él se estaba sumergiendo en las aguas, ese era su lavado ceremonial para ejercer su sacerdocio. Y cuando el Espíritu Santo desciende y se posa sobre él para ungirlo, esa era la unción ceremonial. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hermanos, cuando dijimos también que en la genealogía conecta a Jesús con Adán, no solamente con Dios, siendo hijo de Dios, pero también lo conecta con Adán. ¿Por qué esto es importante? ¿Y qué tiene que ver esto con el bautismo? Hermanos, porque mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Y esta es la parte donde vamos a entender por qué esto es tan importante. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿Para muerte de qué? Para muerte del viejo hombre, del viejo Adán que estaba en nosotros. Nosotros estábamos en Adán. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo sumergido en las aguas, estaba garantizando la sepultura de todo viejo Adán. Y cuando Él era subido de las aguas, estaba garantizando su sacerdocio sobre todo aquel
que por medio de la fe confiara en que Él es la salvación. Así es que aquí en el ministerio de Cristo, en el bautismo de Cristo, Él no solamente estaba siendo bautizado, sino que Él estaba iniciando su oficio sacerdotal. Ahora, note también un detalle importante, y es que mientras el Señor estaba siendo bautizado, aquí Lucas nos relata que Él estaba orando. Dice, mientras Él oraba, el cielo se abrió. Y Lucas es el único evangelio que nos da este detalle. Y es porque la oración es un tema central en el libro de Lucas. Lucas nos muestra la oración, presenta a Jesús orando en todos los momentos decisivos de su ministerio. Jesús ora cuando el cielo se abre en su bautismo. Él ora antes de escoger a los 12. Él ora antes de que los discípulos reconozcan quién es Él. Él ora cuando se manifiesta su gloria en la transfiguración. Él ora en Getsemaní y muere orando en la cruz. Para Lucas, la oración es el epicentro de cuando Dios obra. Hermanos, ¿tú quieres que Dios obre en tu vida? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tú quieres que Dios te use? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tú quieres que cuando tú le predicas el evangelio a una persona, Dios haga una obra? Ora, hermano. ¿Tú quieres ser de buen testimonio en tu trabajo? ¿Tú quieres vencer las tentaciones? Ora. Jesús, Dios encarnado, no llevó a cabo su ministerio sin la oración. ¿Qué buena razón podríamos tener nosotros para no orar? Nosotros, unos microbios al lado de Dios. Si el Eterno oraba, qué buena razón podremos tener nosotros para no orar y para andar confiando en que tenemos todo bajo control. Quien tenía todo bajo control, oraba. Nosotros debemos orar. Y precisamente cuando Jesús oró, ocurrió algo maravilloso. ¿Qué pasó mientras Jesús oraba? El cielo se abrió. Y aquí es donde vamos a la conexión que dijimos antes. ¿Se acuerdan que la genealogía conectaba a Jesús con Adán? El primer Adán, con su pecado, fracasó y cerró el cielo para sí y para toda su descendencia. No solamente cerró el cielo, cerró las puertas del Edén, que era el templo, el lugar santo donde Dios moraba, el lugar donde Dios se paseaba aquí en la tierra. Adán, con su pecado, cerró el acceso a Dios. Pero Cristo, el segundo y postrer Adán, con una oración, abrió el cielo. El cielo que el primer Adán cerró, Cristo con una oración lo abrió para que tú y yo podamos tener acceso nuevamente al Padre, simplemente con entender que Él es la salvación de Dios y confiar en Él. Qué hermoso es nuestro Señor. ¿Quién podía hacer algo así? ¿Quién puede abrir el cielo con una oración? Cristo pudo. Pero Cristo no solamente abrió el cielo. Cuando Él abrió el cielo, ocurrió algo único. Dice la Escritura en el verso 22 que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal. ¿Por qué Lucas nos da este detalle que esto ocurrió en forma corporal? Hermanos, porque Lucas quiere que nosotros tengamos bien claro que esto no fue una sensación. Esto no es algo que se percibió como había una neblina. No. Esto fue algo, una señal visible, una señal histórica y una señal verificable. Ahí habían testigos que pudieron corroborar que esto pasó.
y esto es único en su naturaleza. Dijimos que la fe es razonable depositar nuestra fe en Cristo. Y ahora, por el hecho de que Dios mismo, el Padre, eleva su voz audiblemente y el Espíritu Santo corporalmente desciende sobre Cristo, un evento único en la historia que puede ser corroborable, podemos decir que tiene sentido confiar en Cristo. Así es que no solamente tiene sentido creer que este relato es cierto, tiene sentido depositar nuestra fe en Cristo. La paloma tiene muchos simbolismos, no voy a cubrirlos todos porque el tiempo no alcanza, pero vamos a ver un par de ellos, unos 4 simbolismos de la paloma. De hecho, hay algunos ecos aquí a Génesis. La paloma nos revela la nueva creación en Cristo en Génesis 1 y 2. Si recuerdan, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí la paloma, el Espíritu de Dios, desciende a la superficie de las aguas bautismales, bautizando a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Al conectarnos con la creación de Génesis, Cristo inaugura la nueva creación. Esto va a ver su consumación en el día final cuando Él restaure toda la creación, pero este milagro ya está empezando. Él está comenzando a revertir los efectos del pecado una vida a la vez. Arranca este corazón de piedra y pone uno de carne. Arranca ese y pone uno de carne. Arranca un corazón aquí y pone uno de carne. Uno a la vez está revirtiendo poco a poco los efectos del pecado hasta que en el día final va a haber una renovación total. Pero la renovación de la creación ya es un proceso que está marchando. Y ¿sabe qué, mi hermano? Tú eres parte de ese proceso. Si tú has depositado tu fe en Cristo y tú has creído en Él, tú eres parte de ese proceso de la renovación de la tierra. La paloma también muestra el fin del juicio. Esto nos recuerda un poco también en Génesis 8, cuando Noé envía una paloma. Recuerdan que la paloma vuelve con una ramita de olivo en su pico. ¿Qué es lo que esta rama nos indica? Que el juicio terminó y comienza una etapa de vida. ¿Qué fue lo que vimos hace unos versículos? Juan, que estaba predicando el juicio de Dios. Era una predicación del juicio y ahora el Padre viene, ¿para qué? Para indicarnos que el Espíritu Santo, se posa sobre el Hijo para llevarlo hacia la cruz, para que Él absorba el juicio de Dios sobre Él y que nosotros podamos ahora entrar en una etapa de vida. La paloma también era el sacrificio de los pobres y el medio de purificación para quienes no tenían nada que ofrecer. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Que Jesús era un sacrificio puro y accesible para todos. No hay que ser rico para venir a Cristo. Era el sacrificio de los pobres, la paloma. Y Cristo es un sacrificio accesible para todos. Nuestro Señor fue ungido con el Espíritu Santo porque Él llevaría a cabo su ministerio sacerdotal en dependencia del Espíritu. Eso lo vamos a ver en la predicación de la semana que viene, cuando veamos que Él fue guiado por el Espíritu al desierto, Él actúa en el poder del Espíritu. También vamos que en el mismo capítulo 4, que Él ejerce su oficio profético en dependencia del Espíritu, y también el Señor dependería del Espíritu para ejercer su rol como Mesías. Y finalmente, el Espíritu Santo lo ayudaría en su rol como el siervo del Señor. Y esto me lleva al último versículo que vamos a ver, Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, 1. Y aquí yo quiero que veamos los paralelos entre Isaías 42, 1, que nos habla del siervo del Señor, y aquí en Lucas 3, 22, donde nos habla del Padre hablando sobre Cristo.
Mire lo que dice, el Espíritu descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ahora mire lo que dice Isaías 42:1. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. El espíritu lo puso sobre él y él es a quien ama, en quien su alma se complace. Cristo es el siervo del que estaba profetizado anteriormente en Isaías. El mismo mensaje de Isaías que predicó, que hablaba sobre el ministerio de Juan, hablaba de Cristo también. Y esto nos lleva a un par de aplicaciones para concluir nuestro mensaje. Vimos que el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Cristo es la única persona que el Padre ama con complacencia. Cristo ama a toda la creación y la sustenta, pero solamente ama con complacencia a su Hijo Jesucristo. Y si tú quieres ser amado por Dios con complacencia, tú tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Fuera del cuerpo de Cristo, tú no vas a ser amado por Dios con complacencia. Tienes que reconocer que Jesús es la salvación y confiar en Él. Y si tú confías en Él, el Padre te va a amar con complacencia. No por tus méritos, pero porque tus pecados fueron clavados en la cruz. Y cuando el Padre te mira, Él ve la santidad de su Hijo puesta sobre ti. Si tú no estás seguro de tu salvación hoy, si después de ver algunos de estos frutos dignos de arrepentimiento, tú dices, la verdad, yo no estoy seguro si Dios me ha transformado. Yo no estoy seguro si yo soy la persona que describe Juan como una persona que realmente ha sido bautizada con el Espíritu. Si tú estás en esa situación, déjame decirte que hoy puede ser el día de salvación. No lo dejes para mañana. La oferta está sobre la mesa. Hoy la oferta está sobre la mesa. Mañana no está garantizado. Tú no sabes de mañana. El hacha estaba puesta sobre la raíz. Eso era inminente. Tú no sabes en qué momento Dios va a terminar con tu vida. Y perdón, yo sé que esto suena fuerte, pero es que esto es serio. Si tú no estás seguro de tu salvación, no lo dejes para mañana. Tú no sabes si esta es tu última oportunidad. Ahora, si tú estás seguro de tu salvación, tú dices, yo sé que yo he confiado en Cristo. Gloria a Dios por eso. También hay algunas cosas que de esto tiene que decirnos a nosotros. En primer lugar, Isaías apuntó a Cristo. Juan apuntó a Cristo. Lucas apuntó a Cristo. El Padre apuntó a Cristo. ¿A quién tenemos que apuntar nosotros? A Cristo. Nosotros tenemos que apuntar a Cristo. Hermanos, tenemos que salir y predicar a Cristo. Tenemos que decirle al mundo que hay salvación, que la salvación de Dios es Jesucristo. Tenemos que proclamar el evangelio de arrepentimiento y hacer discípulos. Pero hay otra forma en la cual debemos apuntar a Cristo. Hay muchas iglesias donde hoy los servicios ya se han convertido en, perdonando la expresión, una payasada. Ya la predicación se ha sustituido por dramas. El tiempo del canto corporativo se ha sustituido por conciertos con luces y humo y incienso y un espectáculo donde brilla todo el mundo, todos los grandes artistas que se paran en el escenario menos Cristo. Nosotros tenemos que apuntar a Cristo. Oremos para que Dios preserve esta iglesia siendo fiel en apuntar a Cristo.
No des por sentado que porque hoy nosotros apuntemos a Cristo, eso tiene que seguir siendo así. Nosotros debemos orar para que el Señor preserve esta iglesia, como dijo el pastor Alejandro hoy, por 80 años más y más todavía. O que Cristo venga antes de 80 años, mejor todavía. Pero si Cristo no ha venido en 80 años, que en 80 años podamos ver que esta iglesia sigue apuntando a Cristo. El verdadero arrepentimiento, hermanos, produce fruto visible y se manifiesta en la forma como tratamos al prójimo. ¿Tu fe ha cambiado la manera en la que tratas a otros? ¿Eres generoso? ¿Eres compasivo? ¿Eres justo? Cuando veas a una persona en necesidad, ¿te mueve a compasión? Cuando un hermano está en tribulación, ¿lloras con él? ¿Se carga tu corazón? ¿Se entristece tu corazón cuando tu hermano está triste? ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas a ese jefe que te hace la vida imposible? ¿Oras por él? ¿Amas a tu presidente? Tenemos que amarlo. Y yo sé que eso es duro, pero hay que amarlo. Él es tu prójimo y hay que orar por él. ¿Amas al hermano que tienes sentado al lado tuyo? Así es como verán que son verdaderamente mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Así como el mundo lo va a ver. Estos son los frutos del verdadero arrepentimiento. Y en último lugar, hermanos, y es probablemente la aplicación más directa con el mensaje que hemos estado repitiendo una y otra vez en este mensaje, Jesús es la salvación prometida. ¿Cómo está tu confianza en Cristo como tu Salvador? Y aquí yo no estoy hablando de algo abstracto, yo estoy hablando de tus acciones diarias. ¿En quién confías más? Cualquier cosa que tú pones por encima de Dios es un ídolo. ¿En quién confías más? ¿Has hecho del dinero tu Salvador? ¿Has hecho de tu trabajo tu Salvador? ¿Te sientes que si te quedas sin trabajo estás perdido? ¿Y Cristo dónde está? ¿Dónde está tu confianza en Cristo? ¿Tu seguro médico? Yo sé que es alarmante no tener seguro médico aquí en Estados Unidos, pero ¿has hecho de tu seguro médico tu Salvador? ¿De tu casa? ¿De tu carro? Voy a dejar 3 puntos ahí para que cada quien ponga lo que crea que deba meditar. Pero, hermanos, el Señor es nuestra salvación. Y si Él es nuestra salvación, nosotros debemos confiar en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias por la salvación en Cristo. Te damos gracias porque nosotros tenemos acceso a ti gracias a que nuestro Señor Jesucristo abrió el cielo que el primer Adán había cerrado. Te damos gracias, Padre, porque la santidad de Cristo, sin igual, satisfizo tu ira. Te damos gracias porque Él llevó nuestro pecado en la cruz y hoy nosotros podemos ser llamados tus hijos. Te damos gracias porque la persona que tenemos al lado podemos llamarlo hermano. Podemos ser una familia aquí en esta iglesia. A veces una familia más unida que la familia de sangre. Te doy gracias por esta iglesia. Yo te ruego, Señor, que nosotros continuemos apuntando a Cristo, así como lo hemos hecho por 8 años, por los próximos 80 años y más allá. Y que nosotros en nuestras vidas personales también apuntemos cada día a Cristo. Rogamos estas cosas, Señor, en el santo nombre de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.